Continuamos con la segunda clase de este tema del libro de los Proverbios. En realidad es una recolección de colecciones. Comienza con una introducción general, seguida por 7 secciones que pueden ser identificadas, ya sea por una nueva introducción o por un cambio dramático en su estilo literario y que toque un tema diferente al que anteriormente se había estado tratando. Aquí he puesto algunos ejemplos con versículos bíblicos que usted después puede consultar. Del 1 al 7 es la introducción al libro, acredita a Salomón el haber recolectado los materiales que contiene y es una de las veces que se menciona a Salomón en el libro de los Proverbios. El proverbio se divide como sigue. Los proverbios de Salomón del capítulo 1 al capítulo 9 hasta el versículo 19, proverbios de Salomón de 10 al 22 con estos versículos respectivos, dichos de los sabios del capítulo 22 versículo 17 al 24 versículo 22, más dichos de los sabios 24 versículos 23 y 34, proverbios de Salomón copiados por los varones del rey Ezequías. Muchísimos años después de la muerte de Salomón, ellos hicieron una compilación. Las palabras de Agur, 30 del 1 al 31, unas palabras muy sabias, y las palabras de Lemuel, aquellos consejos que su madre le diera para poder tener un reinado exitoso. Aparecen ahí registradas en esta última parte del libro. ¿Por qué un libro de dichos sagrados? Esa es la primera interrogante que se le da respuesta en los primeros versículos del libro de Proverbios, de los cuales ya hablamos en la clase anterior, para qué dos grupos específicamente de personas estaba destinado el libro de Proverbios: para los jóvenes insensatos, para los sabios que se refinaran mucho más. Aquí aparece el título: las metas de los proverbios de Salomón, para dar sagacidad a los simples, la fuerza y la consigna de la sabiduría. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Las exhortaciones, discursos para el aprendiz. La primera escuela, el hogar. Como dijimos anteriormente, aquí ya se está haciendo honor a una de las fuentes que mencionamos en lecciones anteriores, de donde provenía la sabiduría hebrea, que era el hogar. Una invitación a la violencia. Un predicador callejero, el tiempo oportuno no es para siempre. La sabiduría abre una estrecha relación con Dios. La sabiduría desarrolla la personalidad. Una liberación de los compañeros pervertidos, una liberación de la mujer deceptiva. Las decisiones sobre la conducta conllevan consecuencias. Cómo vivir bien, el autoengaño en la racionalización, la excelencia de la disciplina, la sabiduría el mayor de los bienes, la sabiduría el participante en la creación, cómo derrotar el temor, construyendo una relación fraternal con nuestro prójimo. Alta y constante prioridad de la sabiduría, y así sucesivamente vamos analizando pasajes por pasajes, frases por frases, versículos que encierran toda una serie de enseñanzas con este bosquejo que les estoy presentando.
Todo esto usted lo va a tener en su escrito del curso y va a poder utilizarlo cuando bien le pareciera. Proverbios del 1 al 9. Las figuras centrales de Proverbios del capítulo 1 hasta el capítulo 9 son la mujer sabia y la mujer necia. La dama sabiduría es presentada en los primeros versículos, en los primeros versículos, en el primer capítulo, en los versículos del 20 al 33. En el capítulo 5, la mujer adúltera es comparada a la esposa de un joven. Y en el capítulo 9, la mujer sabia y la mujer adúltera son comparadas directamente, siempre tratando de llevar a la reflexión al lector y a sacar las conclusiones más convenientes para tener una vida de éxito. Las colecciones centrales del libro de Proverbios en los capítulos del 10 al 29 muestran un claro contraste con la colección que las antecede y con las dos colecciones que siguen. Yo les voy a poner en la plataforma un video complementario donde van a tener un poco más de información acerca de las divisiones del libro de Proverbios. Van a tener un poco más de información, va a estar mucho más esclarecedor, va a reafirmar la enseñanza que les estoy dando ahora, el video complementario que correspondería a esta lección específicamente, a la segunda clase de este tema del libro de los Proverbios. Por lo tanto, cuando usted termine de escuchar o de ver esta lección, usted debiera remitirse al video complementario para que usted pueda tener una conclusión general y concreta de todo lo que he querido decir, de todo lo que les he transmitido cuando les he enseñado la enseñanza del libro de los Proverbios. Bien, leemos el segundo párrafo. Mientras que las colecciones que empiezan y cierran Proverbios están dominadas por la sabiduría contemplativa, estas colecciones centrales están compuestas en su totalidad de dichos cortos de sabiduría proverbial, que son expresivos y a menudo independientes uno de otro, pero que todos tienen una verdad, siempre tienen una verdad, siempre tienen una enseñanza que dar. Varias características son comunes a este tipo de escritos. Primero, estos proverbios hacen una declaración sencilla, a veces muy sencilla, que no se puede calificar y donde el lector es invitado entonces a examinarla en comparación con la experiencia. Es decir, no puede tener una efectividad total o un aprovechamiento total hasta que no es puesto a prueba el dicho, la declaración que se hace. Segundo, a veces existen proverbios diferentes con un grado de tensión entre sí. El ejemplo más lógico de este tipo de tensión se encuentra, por ejemplo, en el capítulo 26, los versículos del 4 al 5. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Entonces, cuando usted ve esto, usted nota una tensión en el texto. Bueno, ¿qué hago? ¿Le respondo al necio o no le respondo al necio? ¿Qué es lo que me está mandando a hacer específicamente el versículo? Bien, en la primera parte vamos a explicar. Nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad. Una persona grosera, una persona maleducada, con una postura descompuesta, con una actitud agresiva, no podemos nosotros como cristianos ponernos a ese nivel. Es lo que está queriéndonos decir aquí la primera parte del versículo, la primera parte de esta declaración, que aparentemente hay una tensión ahí y que hay contradicción.
No hay contradicción. No hay, una dicotomía aquí. No. Hay coherencia en lo que se está diciendo. Lo que hay es que reflexionar, pensar, observar en la práctica, analizar las experiencias que hemos visto en otras personas o que nos han ocurrido a nosotros mismos y entonces aplicarlo a lo que está diciendo la palabra de Dios. Lo que está aquí diciendo es no te pongas a su nivel. Por supuesto, para usted, ¿qué tipo de nivel tendrá una persona que tiene semejantes actitudes? ¿Qué le parece? ¿Qué tipo de nivel? Un nivel, por supuesto, que no es un nivel alto, ni es un nivel con un valor moral. No, es un nivel bajo. Por lo tanto, ¿qué te está diciendo la Escritura? No te pongas al nivel, no bajes a su nivel. No bajes a ese nivel denigrante, degradante. Un nivel vulgar. Ahí no bajes. Y aquí se aplica a la primera parte de este versículo aquello que dice, no le eches las perlas a los puercos. No le eches las perlas a los puercos, no desperdicies cosas que tienen un valor presente y eterno delante de personas que no lo van a valorar. No te rebajes a ese nivel. Y la otra parte del versículo dice lo siguiente. Importante, para que no seas tú también como él. Si me grita, te grito. Igualito que él. Si me agredes, te agredo. ¿Qué les parece? Si me agredes, te agredo. Si me gritas, te grito. Si me empujas, te empujo. Estoy hablando en un sentido figurado. Estoy hablando sin necesidad. No estoy hablando del toque físico. Estoy hablando de las actitudes, de las palabras. Del comportamiento, de las relaciones, a eso me estoy refiriendo. La segunda parte del versículo que dice, responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. A veces hay que quedarse callado, pero a veces hay que responderle, dar una respuesta sabia a una tontería de un imbécil. Dar una respuesta sabia a las tonterías de los imbéciles. Ustedes diezman en la iglesia porque el pastor los obliga. Y cuando usted se calla, usted está otorgándole al necio. A veces hay que hablar y presentar defensa con mansedumbre. Y es aquí donde entra en juego la sabiduría. Aplicándola a la conducta. ¿Se da cuenta? Lo que estamos analizando. Es aquí donde entra en juego la sabiduría, donde la aplicamos a la conducta. No respondas, pero a veces, según las circunstancias, hay que responder al necio como merece su necedad y darle una respuesta concisa, concreta. No, yo lo hago porque yo quiero agradar a Dios, porque me siento en deuda con Dios, me siento agradecido con Dios. No lo hago porque ningún hombre me lo demande, lo hago porque la palabra dice que es correcto delante del Señor, que es correcto. Mientras tú gastas tu dinero en alcohol, tu dinero en lo que no aprovecha, yo lo invierto en el reino de Dios. Y no importa que se quede diciendo todo tipo de oprobio, ya la palabra está sembrada y usted no le otorgó a la necedad. En un sentido general más sutil existe un grado de tensión casi contradictoria entre las enseñanzas proverbiales, contradicción que no es real, que no existe, porque todo tiene una explicación.
En la vida práctica todo tiene una explicación y una aplicación también. La poesía hebrea se traduce bien en cualquier idioma, porque en vez de descansar sobre las rimas al final de las líneas o metros, el número de sílabas en una línea, que es el metro, usa la comparación y contraste de imágenes. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. ¿Ve? Una comparación ahí. El perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca la llevará. Es hasta risible leer este versículo. Ni aún a su boca la llevará. Le pesa hasta mover la mano de la mesa a la boca. Así es el perezoso. La colección de proverbios de Salomón en los capítulos del 10 al 22 puede ser dividida en dos partes, según el estilo de paralelismo que domina cada una. Los capítulos del 10 al 15 constan principalmente de paralelismos antitéticos, donde la segunda parte del proverbio ofrece un contraste o dicho Los capítulos del 10 al 15 constan principalmente de paralelismos antitéticos, donde la segunda parte del proverbio ofrece un contraste o dicho que se opone al primero, como el que anteriormente leíamos, ¿verdad? Que expliqué. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los capítulos del 16 al 22 constan principalmente de paralelismo sinónimo y sintético, en la que la segunda mitad del proverbio concuerda con y de alguna forma se basa en la primera mitad. Por ejemplo, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Dice lo mismo, pero con palabras expresa lo mismo, pero con palabras diferentes. La colección de proverbios de Salomón que los escribas del rey Ezequías agruparon en los capítulos 25 al 29 tiende a ser más organizada. Así que los dichos son agrupados según su tema. Encontramos, por ejemplo, pequeños grupos de proverbios acerca de la naturaleza de un rey, los necios, el perezoso, el impío. Un énfasis particular en la sección es puesta sobre aquellos que gobiernan o tienen influencia en la sociedad, como los reyes y los sabios. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia se prolongará sus días. Cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre, mas cuando perecen los justos, se multiplican. Al comienzo de Proverbios capítulo 30, casi no se necesita decir que ha habido un cambio de escritores. Ocurre un cambio drástico de estilo y tono. Agur, hijo de Jaque, entrega una profecía de sabiduría. El versículo 4 propone un conjunto de preguntas que solo Dios tiene respuesta para ellas. En Proverbios 30, del 7 al 9, encontramos solo una oración en todo el libro. El escritor pide dos cosas al Señor: apartarlo de la mentira y que no le diera riqueza ni pobreza. Mientras que la pobreza trae los problemas más obvios, la riqueza también trae tentación, a diferencia de aquellas cosas descritas en los versículos del 15 al 16. El sabio sabe cómo decir suficiente. Estoy contento con lo que tengo. No me des riqueza, no sea que te maldiga, no me des ni tanta riqueza ni tanta pobreza, Señor. Manténme la media para poder
agradarte en todo y mantener mi corazón íntegro. Fue la petición de este escritor. Y llegamos a Proverbios 31. Mientras que en la primera parte del capítulo 31, una mujer conduce al rey hacia la piedad, la segunda parte nos da un bosquejo de la administración piadosa de la mujer de su casa. Los versículos del 10 al 31 son un poema acróstico en el cual cada una de las 22 líneas comienza con las letras del alfabeto hebreo. ¿Qué le parece? El poema puede ser comparado a la dama sabiduría del capítulo 9 y contrastado con la mujer necia del capítulo 7. Reitero, usted debe ver el video complementario a esta clase específicamente. El video no es para la primera clase de este tema. El video es para esta clase. Al finalizar esta clase, usted debiera remitirse inmediatamente al video porque es complementario y le va a ser de mucha ayuda al concluir el tema del libro de los Proverbios. El poema puede ser comparado a la dama de sabiduría del capítulo 9 y contrastado con la mujer necia del capítulo 7. La mujer virtuosa provee para las necesidades de su familia, es hábil, exitosa en los negocios y practica el amor piadoso. Es toda una es todo un complemento de virtudes las que reúne la mujer de Proverbios capítulo 31. Muy interesante para nosotras las mujeres, ¿verdad? Que con sabiduría gobierna su casa, administra bien su casa, su marido es conocido en las plazas, ella regatea, no come el pan de balde, provee para sus hijos ropa, vestido, toda una serie de cosas. Y se le da una valía muy grande en este capítulo 31 a la mujer. Su estima es conocida entre todas las mujeres y es de mucha más estima el carácter, mucho más bello el carácter que cualquier apariencia física. Es decir, que acá en Proverbios 31 hallamos grandes verdades acerca del carácter de la mujer. Lindo este capítulo 31 de Proverbios y muy educativo para las mujeres jóvenes, para las mujeres que ya no somos tan jóvenes y aún para las que ya hemos pasado cierta edad y tenemos tienen una buena cantidad de juventud acumulada. Se aplica para todas, es una bendición que se pueda leer y releer y releer y releer este capítulo para aprender y sacarle provecho. Hermanos, este libro tan interesante, espero que usted lo tenga dentro de su práctica devocional, dentro de su lectura devocional, porque nos va a servir de mucho, nos va a ayudar a ser mejores mayordomos de lo que Dios nos ha entregado, nos va a ayudar con muchas áreas de nuestra vida o, por no decirlo, con todas las áreas de nuestra vida que necesiten interactuar en sociedad.